Familia y teología, la combinación perfecta para sanar. Hola y bendiciones. Le hablaba Cirilo Velázquez de su canal Familia y Teología, la combinación perfecta para sanar. Hoy tenemos un tema interesante debido a que muchas doctrinas usan el ministerio de apóstoles. Entonces, para ello tenemos a un invitado de Venezuela que nos va a aclarar a través de la palabra de Dios, de la Biblia, sobre este tema tan controversial. ¿Pueden existir apóstoles hoy en día? Es el tema, y para ello tenemos a Lacey Rivas de Venezuela, que ha sido evangelista, estudiante del último año de teología y tiene bastante conocimiento sobre la palabra de Dios. Lacey, bienvenido, y espero que este tema sea interesante para los amigos del canal. Bueno, Cirilo, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están viendo en esta noche y como sabemos estamos tratando temas teológicos en esta entrevista y qué tema y polémica acerca de si existen los apóstoles hoy en día. Sabemos que muchas doctrinas hemos escuchado que hay apóstoles y estas personas se nombran apóstoles y en sí la palabra apóstol viene de un griego que es apostolos, mensajero o enviado, igual que apostelo, que es alguien enviado. Y es una realidad que en nuestras congregaciones, en los cristianos, hay muchas personas que son enviadas. Pero la diferencia es que los apóstoles eran un grupo exclusivo, elegido por el mismo Cristo. Y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra. No somos nosotros los que estamos hablando, los que estamos diciendo de que no pueden existir, sino que para ser apóstol, en realidad, había que cumplir ciertos requisitos para poder tener este rol tan importante de la iglesia en el primer siglo y que llevaban estos hombres. La realidad es que tristemente vamos a estar viendo a la luz de la palabra que muchos de estas personas que se hacen llamar apóstoles es literalmente imposible poder cubrir estos requisitos. Interesante, Alexis. Me llama la atención que hay muchas personas preparadas que han estudiado teología y conoce bastante de la palabra de Dios. Sin embargo, sí declaran de que sí es posible que existan apóstoles hoy en día. ¿Cómo tú demuestras a través de la palabra de Dios que eso ya no es posible, que fue solamente para el ministerio de Jesucristo? Bueno, Cirilo, todos sabemos que Cristo escogió a 12 discípulos. Estos 12 discípulos eran su grupo especial para hacer lo que conocemos nosotros como apóstoles. Bueno, sabemos toda la historia de Judas, el hombre que traicionó al apóstol, que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta vacante de él quedó vacía, quedó este puesto sin ocupar y vemos que necesitaban llenar este espacio. Y un versículo para demostrarnos los requisitos acerca del apostolado, vamos a ver en Hechos capítulo 1, desde el versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Respecto a Judas, respecto a esta vacante que quedó allí. Entonces está hablando de que otro tomara su oficio, otro ocupara este lugar, y vamos a ver que otro para ocupar este lugar sí iba a ser llamado apóstol. Ahora es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ahora, primero que nada, primer requisito para ser apóstol. Lo que estaban nombrando los 11 reunidos era que era necesario que esta persona que iban a escoger hubiera estado en el tiempo en que Jesús entraba y salía. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿en este tiempo puede haber algo por el estilo? El Señor Jesús está presente en este momento y hay alguna persona que estaba en todo su ministerio, que fue partícipe de su ministerio. Muy difícil.
Ninguna de estas personas llamadas apóstoles puede retroceder al tiempo, llegar a este punto y luego venir al presente. Así que vemos que este es el primer requisito, el tiempo en el que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Segundo, el momento que tenían que estar estos hombres, los 11 estuvieron presentes en el bautismo de Juan y también en el momento que el Señor Jesús ascendió. Las personas hoy en día pueden estar en ese momento, no pueden estar. Así que ya vemos que hay dos requisitos que no podemos llenar. Por más que querramos, por más que querramos hacernos llamar apóstol, no vamos a poder llenar estos requisitos que, como les digo, acá en la palabra de Dios los tenemos. Entonces en el versículo 22 sigue diciendo, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Solo dos personas en aquel tiempo pudieron llenar estos requisitos. Debían ser testigos tanto del tiempo del bautismo, del tiempo que ascendió, el tiempo de su resurrección, y solo dos personas llenaron los requisitos, porque no todo el mundo pudo estar en estos momentos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vemos tantas personas en el mundo que son capaces de llenar estos requisitos cuando la Biblia claramente nos está diciendo todo el tipo de requisitos que hay que llenar para ser apóstoles? De una u otra manera nosotros podemos ser apóstoles en el sentido de que hemos sido escogidos por Dios, somos enviados para predicar la palabra, pero ya no nos podemos hacer llamar apóstol como tal de este grupo privilegiado que el Señor escogió en el primer siglo. Y si quieren ustedes en la comodidad de su hogar pueden repasar y leer Hechos capítulo 1 del versículo 20 hasta el versículo 26 para darnos cuenta de que estos requisitos actualmente es muy difícil llenarlos. Interesante, Alexis, toda esta información. Si alguien te pregunta, Alexis, ¿por qué el apóstol Pablo o Pablo fue nombrado apóstol también? ¿Cómo tú le puedes responder a la luz de la palabra de Dios? Bueno, como te había dicho anteriormente en Hechos 1, versículo 20, vemos los requisitos para ser apóstol. Sabemos que Pablo tenía un celo muy grande por la ley. Era un hombre estudiado, un hombre celoso de la ley y de Dios a su manera y persiguió a la iglesia. Y en Hechos capítulo 9 vemos su conversión. Vemos en el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, vemos la lista de requisitos, pero ¿quién se le apareció en persona a Pablo? El mismo Jesucristo. Y Jesús lo tenía para una tarea especial que vemos en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En ese momento de la conversión de Saulo, a él caer en tierra y Jesús mismo aparecer, él lo envía para que vaya al siervo Ananías y pueda bautizarle y convertirlo. ¿Y cuál era el fin de esto? También convertirlo en apóstol. Sabemos que están los requisitos previos, pero ¿quién tiene la autoridad máxima? Fue el mismo Jesús que lo escogió. Fue el mismo Jesús que se le apareció. Cuando vemos en Hechos capítulo 1, ya Jesús ascendió y estaba ausente en su presencia física. Ya el Espíritu Santo estaba, y aún así el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles, y por eso están los requisitos. Pero en el momento de Pablo fue el mismo Jesús que eligió a este apóstol con un fin, para llevar su mensaje al pueblo gentil, para llevar el mensaje a todos aquellos pueblos que quizás los otros apóstoles no podían alcanzar, porque Pablo se le fue dada esta gran tarea para testificar
y padecer por el nombre de Cristo. Así que, queridos amigos, si han tenido esta duda, ya sabemos los requisitos, pero en el caso de Pablo fue una gran excepción porque fue el mismo Señor Jesucristo y ante Él posee toda la autoridad. Y si Él lo escogió, bendito sea Dios que gracias a Él tuvimos este gran ejemplo de apóstol. Así que muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias por estar al tanto de este tema tan interesante de si existen apóstoles hoy en día, y les invito a que nos mantengamos repasando estas secciones de versículos que vimos el día de hoy. Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 9. Interesante toda esta información, quizá un poco controversial, pero si tiene alguna duda, alguna inquietud, déjala en la sección de comentarios y gustosamente podemos interactuar. Gracias, Lacey, por esta información. Esperamos tener una próxima con un tema también de esta índole para ir aclarando un poco cualquier duda a la luz de la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios te bendiga.